Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 4. En los textos que hemos leído se nos narra la historia de cómo Amalec se llevó cautiva a la gente que habían quedado en Siclag. Sin embargo, no dieron muerte a nadie, pero David y sus hombres, toda la gente que con él estaba, alzaron su voz a clamor a Dios hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. El clamor que hicieron tanto David como la gente que con él estaban no fue un clamor pasivo, fue un clamor con llanto, fue un clamor profundo, un clamor con el alma. Este clamor fue escuchado por Dios. Dios nos escucha, Dios nos fortalece cuando hay un clamor profundo. David dice la palabra que se fortaleció en Jehová su Dios y recibió respuesta sobre la situación. ¿Sabes una cosa? Dios nos escucha. Dios escucha la oración del justo. Sin embargo, cuando aparentemente no hay respuesta de parte de Dios, nuestro clamor debe ser aún más profundo. En los Evangelios, en Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28, se nos relata la historia de la mujer cananea. La palabra de Dios nos dice que esta mujer, cuando nadie le respondía palabra, y que cuando llegaron a responderle los discípulos decían, despídela, pues da voces tras nosotros. Además, cuando Jesús le contestó, fue solo para decirle que no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de Israel. A pesar de esos obstáculos, a pesar de estas respuestas, esta mujer cananea vino y se postró a él. Lo puedes leer en el versículo 25. Es decir, el silencio de Dios, las respuestas negativas, solamente lograron que su clamor aún fuera más profundo. Es como el pasaje de Bartimeo. Empezó a clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente que seguía a Jesús empezó a criticarle, a decir que se callara, que no diera voces. Pero Bartimeo clamaba aún más fuerte, más profundo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dios nos escucha. Pero sin importar lo que pase, no debemos dejar de alzar nuestra voz. No te canses de clamar. Nuestro clamor con lágrimas tarde o temprano va a recibir la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios escucha la oración del justo. Todos sabemos que Satanás quiere quitar nuestros hijos, quiere quitarnos nuestra familia, pero Dios nos escucha cuando hay clamor. La importancia de ser hombres y mujeres que claman. Quiero ponerte el ejemplo también de Salomón. Cuando Salomón iba a partir por en medio a un niño y matarlo para repartirlo entre dos mujeres, puedes leerlo, Primera Carta de Reyes, capítulo 3, versos 25 y 26, la madre del niño, la verdadera, de sus entrañas salió un clamor. Se le conmovió por su hijo y dijo, Señor mío, da a esta el niño vivo y no lo matéis. Esto nos enseña cómo una madre, por el bienestar de su hijo, puede interceder para evitar que algo le suceda. Lo hizo mientras sus entrañas se conmovía. Fue un clamor o una petición con el alma al rey Salomón, la cual resultó en una respuesta positiva para ella. Satanás quiere destruir nuestros hijos, quiere matarlos física y espiritualmente. A los hombres de David se les había arrebatado todo, sus hijos, sus mujeres, su familia, y Satanás quiere destruir tu hogar. Pero así como la mujer clamó al rey Salomón y como también lo hicieron los hombres de David y la gente que con ellos estaba, así debemos clamar por nuestros hijos, así debes clamar por tu esposa, por tu esposo, por la familia, porque Dios nos escucha. Y cuando nuestro clamor nace de lo más profundo de nuestro corazón, Dios escucha la oración del justo. Eran hombres clamando, llorando, un clamor profundo, un clamor con llanto. Y este tipo de clamor necesitamos. Dios escucha el clamor de su pueblo.
En Génesis capítulo 44, versos del 13 al 18, hay algo importante que menciona este pasaje. A pesar de ser algo tramado por José, Judá intercedió por su hermano Benjamín. Quizás era algo causado por José. Sin embargo, había una disposición en esta ocasión de que Judá intercediera por Benjamín y aún por su padre. Dios nos escucha, pero necesitamos jóvenes que clamen, hijos que clamen por sus padres, por sus hermanos. Aquí vemos cómo Judá intercede por Benjamín. ¿Estás intercediendo por tus hermanos? ¿Estás intercediendo por tu familia? ¿Estás intercediendo por las autoridades de tu iglesia? La importancia de interceder por los demás. Esto nos enseña que, a pesar de que en determinado momento le causaron daño a su propio hermano, ahora había la intención de preservar la vida de Benjamín y aún interceder a favor de él para que no le aconteciera algo malo. En Génesis capítulo 21, versos del 14 al 19, encontramos otra historia de la cual podemos aprender. Ismael, siendo un muchacho, fue dejado a cierta distancia por su madre Agar, ya que ella pensaba que solo esperaría de lejos la muerte de su hijo. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que el muchacho alzó su voz y lloró. Y dice la palabra, y oyó Dios la voz del muchacho. Agar era una madre soltera. Estaban en el desierto. Pero Dios escucha un clamor en medio del desierto. Dios nos escucha, pero debemos alzar nuestra voz con llanto. Dios nos escucha, pero necesitamos jóvenes que alcen su voz y clamen. Un clamor profundo por sus padres, por su familia, por sus hermanos. Dios habló a Agar después del clamor del muchacho y abrió sus ojos para ver una fuente en medio del desierto. Y Dios nos escucha aún en medio del desierto, pero se necesita un clamor profundo. Necesitamos alzar nuestra voz para buscar a Dios, para buscar dirección de Dios. Dios nos escucha, pero debemos luchar. ¿Luchar por quién? Luchar por la familia, por ejemplo. Cuando David se dio cuenta que se habían llevado a sus mujeres y también a los hijos, se puso a clamar y a llorar, pero también consultó a Dios. Fue tras aquellos de Amalek que se los habían llevado porque sabía que tenía que luchar por ellos. Por lo tanto, Dios nos escucha, pero hay que luchar. Y antes de ir a luchar, primero consultar a Dios. David pudo fallar todo lo que queramos, lo sabemos. Fue adúltero, fue homicida, fue pecador, como tú y como yo. Pero en cada decisión consultaba a Dios. Si se tenía que levantar para luchar contra un enemigo, consultaba a Dios. Hoy David nos da una lección. Dios te va a dar la victoria. Hay que luchar, por supuesto, pero primero hay que consultar a Dios. Cuando Nehemías miró que el pueblo se había debilitado y se desanimaron mientras construían el muro, la forma que utilizó para darles motivación fue decirles que pelearan por sus hermanos, que pelearan por sus hijos, que pelearan por sus hijas, por sus mujeres, por sus casas. Necesitaban clamar, pero también luchar. Dios nos escucha, pero hay que luchar por nosotros mismos, hay que luchar por nuestra familia. Dice la palabra que Nehemías los puso en las partes bajas del lugar donde podían entrar los enemigos, en los sitios abiertos. En estos lugares puso al pueblo por familias, con espadas y con lanzas. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Dios nos escucha, pero nuestro clamor también debe ir acompañado de acción, de lucha. Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice: «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese». Y dice la palabra: «y no lo hallé». Dios está buscando hombres. Dios está buscando mujeres, jóvenes que clamen, que se pongan en la brecha, que hagan vallado, que intercedan, que clamen, que luchen a favor no solo de su familia, no solo de su esposa y de los hijos, sino también a favor de la tierra, a favor de tu iglesia. Dios quiere que luches a favor de esos hermanos que son perseguidos. Dios quiere que luches, que intercedas por tu ministerio. Dios nos escucha, pero necesitamos clamar y luchar. No te canses de clamar, no te canses de luchar. Cuando Mardoqueo supo que Amán conspiraba contra los judíos, dice la palabra que rasgó sus vestidos.
se vistió de cilicio, se vistió de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Era un clamor ¿por quién? Por el pueblo de Dios. Dios nos escucha, pero debemos clamar por el pueblo de Dios. Mardoqueo no solamente clamó, sino que también encargó a Esther que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Mardoqueo, para convencer a Esther de que le hiciera lo que le pidiera, le dijo: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Esther capítulo 4, versículo 14. Era necesario interceder por el pueblo. Dios nos escucha, pero debemos clamar siempre a favor de nuestros hermanos. Debemos clamar a favor del pueblo de Dios. No te canses de clamar por el pueblo de Dios. Otro ejemplo, Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés que el pueblo era duro de cerviz, también le dijo: déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Moisés, en vez de acceder a la propuesta que Dios le hizo, más bien clamó a favor del pueblo diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, no destruyas a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac, Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado, no sea que digan los de la tierra: ¿de dónde nos sacaste? Por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto, y ellos son tu pueblo, tu heredad, que tú sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Estas palabras de clamor en la oración que hizo Moisés nos dan un ejemplo de lo que significa clamar, orar, interceder a favor del pueblo de Dios. Dios nos escucha, pero necesitamos hombres y mujeres que clamen a favor del pueblo de Dios. Dios nos escucha, pero necesitamos un pueblo que clame a favor de sus ministros. La Biblia dice que cuando prendieron a Pedro y lo llevaron a prisión, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos capítulo 12, verso 5. También la palabra de Dios nos dice que se presentó un ángel del Señor en la cárcel y despertó a Pedro de la cárcel y le dijo: levántate, y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel condujo a Pedro hasta salir de la cárcel. Y esto ocurre cuando clamamos a Dios en oración. Dios nos escucha, pero el pueblo de Dios debe estar siempre en oración, en clamor por sus ministros, para que Dios les guarde, les use, les dé la unción, les dé gracia para continuar con su labor, con su servicio a Dios. El fin de este mensaje es que Dios nos escucha, pero debemos clamar constantemente en oración a favor de nuestra alma, a favor de nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, a favor de los ministros, a favor del pueblo de Dios, para que podamos ver las maravillas de Dios. Tengamos presente siempre esto: Dios escucha tu clamor. Por eso no te canses de clamar, no te canses de clamar a Dios. Búscale en oración cada día, clama a Él y Él te responderá. Así lo dice la palabra. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. La pregunta es: ¿estamos clamando al Señor? ¿Le estás buscando en oración? Si no lo estás haciendo, ahora es un buen momento.